transformar mi vida, Señor, que pueden cambiar mi vida. Hoy, Señor, toca mi vida, toca mi corazón. No quiero pensar igual, quiero entender, quiero aprender, quiero saber, quiero vivir conforme a tu plan. Habla, Señor, a mi vida en esta hora. Habla, Señor, a mi corazón, dame entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya, Dios es bueno, amén. Puede ocupar su lugar, los niños pueden pasar a su clase. Y damos gracias a Dios que Él ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno y nos ha bendecido, nos ha ayudado. Y Él ha preparado cosas extraordinarias para nuestras vidas. Así es que hoy no es la excepción. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, Dios quiere tocar nuestras vidas. Y sabe, hoy estaba pensando acerca de que hay cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que a veces no alcanzamos a entender. Y no sabemos por qué. Y decimos, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y sabe, a veces las cosas no nos resultan como nosotros queremos, a veces no resultan como pensamos, a veces no resultan como queremos que sean, pero Dios es bueno. Y hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Espero algún día lo puedan leer. Es un libro que volví a retomar la lectura hace unos días y inspiró este mensaje de hoy, porque a veces lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros. Pasan cosas, suceden cosas en nuestras vidas que decimos, ¿por qué? ¿Sabe? Yo dejé de preguntarle a Dios el por qué. Hace muchos años yo dejé de preguntarle a Dios por qué yo, por qué a mí, por qué esto, por qué el otro. Dejé de preguntarle a Dios por qué. Y ¿por qué? Dejé de preguntarle a Dios por qué, porque la respuesta de Dios era incomprensible para mí. Yo no sabía, yo no alcanzaba a entender por qué Dios hacía algo. Y no tenía sentido para mi vida. Y yo decía, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué vivo esto? Y yo trataba de explicarlo y no sabía. Y aun cuando Dios ponía en mi corazón las razones del por qué, yo no lo entendía. Entonces más me frustraba, más me enojaba. Llegué a enojarme con Dios. Usted no lo haga, no se lo aconsejo. Porque cuando las cosas no te resultan, dices, ¿por qué? O sea, estoy sirviéndote, estoy haciendo lo que me pides, estoy creyendo que hago tu voluntad, dedico mi vida, diezmo, ofrendo, dedico mi tiempo. Y no le estoy hablando de ahora que estamos en el ministerio como pastor, le estoy hablando de mucho tiempo atrás. 15 años quizás atrás, o más, no lo sé. Pero yo le decía a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en mi matrimonio? ¿Por qué mi esposa no me quiere? Porque eso era lo que uno piensa, ¿no? Cuando las cosas no están bien, tú crees que lo das todo y haces todo y eres el mártir de la historia y tu pareja no responde igual. Y dice, ¿por qué? Si yo le doy todo mi vida. Es uno dramático, pues. Y uno cree que está haciéndolo todo y realmente no es cierto. Y cuando Dios hace algo para tu bien, cuando Dios hace algo para tocar tu vida, para llevarte a una mejor condición, y Dios tiene que quitarte cosas. Dios tiene que quitar cosas de tu vida, tiene que sacar cosas de tu vida porque Dios te quiere para algo mejor. Y nosotros somos los necios, tercos que nos aferramos y decimos, no, si es el amor de mi vida. Y dice, no es el amor de tu vida, no es cierto. Es que es mi mejor amigo. ¿Por qué ya no me habla mi mejor amigo? Porque desde que me vine a Cristo, ya no me habla. Y dice, no era tu mejor amigo. Él era el que hablaba de ti a tus espaldas. Era el que te daba puñaladas por la espalda cuando tú no veías.
Entonces, pero era lo mejor que me había pasado en la vida. Y dice, no es cierto, tengo algo mejor para ti. Y a veces no entendemos lo que Dios hace. Y por mucho tiempo yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y un día, cuando yo le pregunté a Dios acerca de algo que nos había pasado en la casa, algo que nos estaba pasando en la familia, mi esposa, mis hijos, cuando yo le pregunté a Dios, ¿por qué nos está pasando esto? El Señor me contestó, habló tan fuerte a mi corazón que me dijo, no sabrías qué hacer con la respuesta. No sabrías. Si yo te digo por qué no sabrías qué hacer con la respuesta. Dije, no, pobre, tan grave es el asunto. Y entonces mejor dejé de preguntarle a Dios por qué. Porque eso es lo más fácil para nosotros. ¿Por qué, Dios? Y entonces yo le empecé a preguntar a Dios, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el resultado de esto que me está sucediendo? ¿Cuál es el propósito, Señor, de esto que me está pasando ahora? ¿Para qué me está pasando? Tiene una razón, tiene que haber una razón, porque Dios no hace las cosas sin razón. Aún las hojas se mueven en el árbol por alguna razón. La lluvia que cae tiene una razón, el sol que sale tiene una razón. Todo lo que pasa en el universo hay una razón. Y nosotros a veces no entendemos la razón. Y por eso es necesario tener entendimiento. Poder entender. Y no se trata de saber el por qué. Porque si Dios te dijera el por qué te pasa lo que te pasa, hermano, no sabrías qué hacer con la respuesta. Porque a veces es consecuencia de nuestro pecado. A veces es consecuencia de nuestra maldad. A veces es consecuencia de la maldad de alguien más. Y lo que te pasa viene a tu vida por una razón. Las cosas no son por casualidad, hermano. Dios no juega a los dados, dijera Albert Einstein. Dios no está jugando a los dados a ver a quién le cae la buena suerte y a ver a quién no. De hecho, tengo preparado un mensaje para el martes, no se lo voy a perder. Y este mensaje se llama Prepárate para la buena suerte. ¿Cómo dije que se llama? Prepárate para la buena suerte. Yo no creo en la buena suerte, ¿eh? Yo no creo en la suerte. De hecho, no creo que exista la suerte. Pero te tienes que preparar. Tienes que estar preparado para cuando te llegue. Si te toca la buena suerte, tienes que estar preparado para que te llegue. El martes se lo platico. Porque iba a meterme por ahí, pero no es ese el tema. Y a veces nosotros no tenemos entendimiento, hermano. Y no tenemos entendimiento porque no comprendemos, no estamos listos para eso. No nos hemos preparado para eso. Si yo, y quería hacerlo, quería traer uno de los pizarrones de los salones de los niños, quería traer un pizarrón y ponerle un ejemplo de cómo no le alcanzamos a entender muchas cosas. Imagine que tengo el pizarrón aquí. Y yo le pongo aquí en el pizarrón, hermano, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es, hermano? Qué inteligentes son ustedes. ¡Qué bárbaros! Me sorprenden, ¿eh? Ahora, pero ¿qué tal que si le pongo más difícil? ¿Qué tal que si le pongo 2 menos 2? ¿Cuánto es? No, hombre, ahora sí me sorprendieron. No. Me sorprendieron, de verdad. Pero ¿qué tal que es más complicado? Se la pongo más complicada. Esta sí no se la van a saber. ¿Qué tal que si le pongo 2 por 2? Sí se la sabe. ¿Alguien le sopló la respuesta, va? Ok, más difícil. 2 entre 2. Hombre, sí saben. Pero ¿qué tal que si le pongo integral de x sobre la derivada de x más el límite, más la integral del seno de x sobre el coseno de y cuando x tiende a 0? Ok. Los que ya están en prepa o en universidad deberían saberlo. Pero ¿qué tal que sí? Eso se complica más. Y vamos a una ecuación más compleja.
Hasta que lleguen al punto en que no lo entiendan. Hasta que lleguen al punto que digan, ay, chido. Ahora, eso no significa que la ecuación sea más compleja. El 2 más 2 es una ecuación. Es una ecuación simple, lineal. Sin variables, pero ¿qué tal que si le pongo una variable? Pero es una ecuación sencilla, una ecuación aritmética, de aritmética. Algo simple. Pero si la ecuación se va complicando, y se va complicando, y se va complicando, y cada vez pongo una ecuación más compleja y más compleja, eso no significa, el que usted no la entienda, no significa que no tenga solución. ¿O sí? Si yo le pongo una ecuación muy compleja que usted no puede resolver de momento, porque a lo mejor sí, si usted estudia, se prepara, medita, lo consulta con alguien que sepa más matemáticas o física, lo que sea, y usted lo consulta y llega a la solución, le costó más trabajo, pero tenía solución. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la razón de eso? No le voy a dar una clase de matemáticas, no se preocupe, ni le voy a hacer examen de matemáticas. Pero, ¿cuál es el punto de eso? ¿Qué hay cosas en nuestras vidas que no entendemos, pero no significa que no tengan solución? Ahora no lo entiendes. Imagínense que un niño llega a la primaria bien contento, salió del kinder, se graduó del kinder. Bueno, eso de que se graduó es un tema a discutir, pero salió del kinder y se va a la primaria. Y ya llega a la primaria, y cuando llega a la primaria viene bien contento porque en el kinder todo era palitos y bolitas. Y plastilina 1, plastilina 2, cuando llegó a plastilina 3 era más complicado el asunto, pero lo pasó. Y cuando llega a la primaria, imagínense que llega a la primaria, viene con un concepto de la escuela, decir, wow, qué pura diversión. Y ahora en la primaria cambian las reglas. Porque ahora le empiezan a hablar de A, B, C, mamá me mima mucho. Y el niño dice, wow, yo nada más lo sabía, pero ahora sé cómo se escribe. Y es un cambio. Las reglas cambian, ¿o no? ¿O son las mismas reglas? Y, ¿sabe? Una de las etapas más difíciles del estudiante es de la primaria a la secundaria. Es una de las etapas más difíciles. No digo que sea la más difícil, es una de las más difíciles. Porque el cambio de la forma en cómo se enseña en la primaria es muy diferente a cómo se enseña en la secundaria. Y entonces muchos chicos entran en shock porque están acostumbrados a ver a su maestro todo el año, ahora tienen que ver a 6, 8 maestros durante todo el año. Y es complejo, porque cada maestro evalúa de manera diferente y ahora su mente se tiene que ajustar a la manera en cómo enseña cada maestro, porque durante un año te acostumbras, al final hasta no se quieren separar del maestro en la primaria. Ay, maestro, véngase con nosotros de 5º año. Y ahí va el maestro recorriendo de 1º a 6º, porque quiere mucho a sus alumnos. Y terminan y los alumnos creen que la secundaria es así, y en la secundaria no, te topas con un problema, porque ahora en la secundaria tienes que aprender del modo de ser de cada maestro y de su modo de evaluar. Y entonces eso es complejo para el alumno. Y hay alumnos que se adaptan rápido, hay alumnos que son muy camaleónicos, que se adaptan muy rápido al ambiente, la agarran de volada, y resulta que en la primaria eran unos burros, bueno, perdón por el adjetivo, está mal dicho, pero eran flojos para la escuela, y en la secundaria no. Y hay otros que llevaban puro 10 en la primaria y llegan a la secundaria y de repente bajan a 7, a 6. Y dicen, no, los amigos, no, el ambiente, la novia, porque ahora ya tienen novia. Y bajan su calificación. En realidad es el sistema, es adaptarse al sistema. Pero todavía viene una etapa más difícil. Ahora viene de la secundaria a la prepa. Y cuando mi hijo mayor entró a la prepa, yo le dije, en esta etapa de la preparatoria te defines. O eres un gran estudiante, o eres un estudiante que le va a costar trabajo en la escuela. Porque es aquí donde tú defines tus hábitos de estudio. Porque ni la primaria ni la secundaria genera hábitos de estudio. Se generan hábitos de aprendizaje. Y es en la prepa donde tú generas hábitos de estudio.
Y si no generas hábitos de estudios en la preparatoria, la universidad te cuesta mucho trabajo. La universidad cuesta trabajo. Entonces, no digo que no puedas, te va a costar trabajo. Y no digo que no puedas cambiar tampoco. Claro que puedes cambiar, pero te cuesta trabajo. Y resulta que la etapa donde realmente se ve quién tú eres es de la prepa a la universidad. Ahí es donde se ve si realmente es alguien que estudiaba o que le quiere estudiar o que realmente quiera estudiar o que quiera terminar una licenciatura. Ahí es donde se ve. Y no, insisto, no le voy a dar una clase ni le voy a hacer un examen, pero lo que quiero que veas es que distinga que conforme avanzan las etapas, más complicado se vuelve. Y en la vida es lo mismo. Entre más creces, más difícil se pone la cosa. No son lo mismo las responsabilidades de un niño que las responsabilidades de un adulto. Los adolescentes están en esa etapa de adaptación a su nuevo mundo, que de repente quieren que se les trate como adultos, pero no quieren tener responsabilidades como los niños. Los niños no tienen responsabilidades. Los adultos tienen responsabilidades. Y entonces cuando el adolescente quiere que lo traten como adulto, no, a mí ya déjame llegar tarde, no, a mí déjame desvelarme viendo la televisión, no, a mí déjame oír la música que yo quiera, no, a mí déjame hacer esto. Ese es un adolescente, quiere que se le den todas las responsabilidades, todos los privilegios de un adulto, pero no quiere las responsabilidades de un adulto. Quiere que te sigan tratando como niño. Ahora te tocan los trastes, ay no, y si se me rompe uno, lo pagas y ya. Pero ese es el cambio. Pero hay cosas, hermano, que tienen que ver con Dios, que aunque usted crezca y aunque usted sea una persona adulta, usted no va a lograr entender. Hay cosas que aunque usted me diga, pastor, yo ya tengo 50 años, ya yo debería de entender todas las cosas de Dios. No. ¿Y los que tienen 60? No, tampoco. ¿Y los 70? Tampoco. No es por edad. Tampoco es por antigüedad dentro de la iglesia. Pastor, yo ya tengo 20 años en la iglesia. Yo ya debo saber mucho de Dios. Eso debería de ser. Pero no siempre es así. No todos los que tienen mucho tiempo de acercarse a Dios y acercarse a la iglesia entienden todas las cosas de Dios. Yo tengo 22 años de cristiano y hay muchas cosas que de Dios no he entendido. Hay muchas cosas que yo no sé por qué Dios hace o determina una cosa. Y trato de explicarlas a veces, pero me meto en problemas o en dificultades cuando trato de explicar algo que Dios hizo. ¿Cómo podría yo explicarle a un padre que murió su hijo y decirle, no te preocupes, así era el plan de Dios? ¿Cómo le digo eso a un padre? ¿Qué va a decir el padre? Pues que Dios tan mal lo tienes, que permitió que mi hijo muriera. Yo no puedo explicar eso. Yo no puedo decirle a alguien que le roban todo lo que tiene y que le diga, no te preocupes, eso era el plan de Dios. No puedo decirle eso. Al menos que Dios me diga, dile esto. Dile que tengo un plan. Dile que no se aflija. Dile que estoy con él, que no lo voy a soltar, o que estoy con ella, que no lo voy a dejar. Si eso Dios pone en mi corazón, entonces se lo diré. Pero si Dios no pone nada en mi corazón, yo no me atrevería a decirle a alguien, no te preocupes, eso era el plan de Dios, cuando era todo lo que tenía. Cuando recuperar eso que le costó, no sé, 10 años de trabajo, recuperarlo le va a costar otra vez 10 años. No podría yo decirle algo así. Pero muchas veces no entendemos lo que Dios hace porque no sabemos lo que Dios hace. Y no nos damos cuenta que es Dios el que está obrando. Y si Dios es el que está obrando, algo deberíamos de tener nosotros, la certeza que lo hará para bien. Se los explicaba hace 8 días. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios está pensando cosas buenas para ti, no cosas malas para ti. Y entonces cuando algo malo pasa, cuando algo malo sucede, la esperanza que tenemos,
es que si yo amo a Dios, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo hablando, yo puedo tener la certeza, la seguridad de que aún eso que me está pasando cooperará para bien en mi vida. Pero hay un requisito para que eso coopere para bien. ¿Cuál es el requisito? Que ame a Dios. Porque así dice claramente Romanos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. Y luego completa el apóstol Pablo para que no digan, ay, cualquier cosa, ay, me va a ir bien con este, me robaron el carro, ay, me va a ir bien. No, dice Pablo, completa la frase para que usted no se quede nada más con la idea de que todo coopera para bien. No, dice, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, que si el diablo metió su cuchara y Dios tiene un plan para mí porque yo amo a Dios, Dios va a usar eso que el diablo trajo contra mí, Dios lo va a usar para complementar hacia mi propósito, para que mi vida vaya hacia mi propósito. ¿Sí está conmigo? No es que nada, ay, esto es buena suerte, porque si no al rato va a decir que me vaya mal para que después me vaya bien. Y no es así como funciona. Se trata de entender que hay un plan, que Dios tiene un propósito, que Dios quiere hacer algo con mi vida. Pero cuando yo no entiendo lo que Dios hace, ¿qué hago? ¿Qué hacer si no entiendo lo que Dios está haciendo? Me voy a la escuela. Porque si no entiendo cálculo diferencial o cálculo integral, o matemáticas aplicadas, física cuántica, si no entiendo eso, no me lo van a enseñar en la primaria, ¿o sí? ¿O no me lo van a enseñar? En la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, según donde yo vaya. Entonces tengo que buscar el conocimiento, la experiencia, la capacidad para entender lo que Dios está haciendo conmigo. Lea conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. ¿Ya está ahí? Vamos a leer vamos a leer desde el 1, para que pueda entender usted el contexto de lo que está pasando. Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta dónde amó el Señor? Hasta el fin. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios, a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vamos a leer otra vez el 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya Judas estaba por traicionar a Jesús. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se amarró la toalla a la cintura, se fajó la toalla, se puso la toalla. ¿Para qué se puso la toalla? Dice los versículos siguientes. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Para eso se amarró la toalla. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. ¿Cuándo? Después. Lo que ahora yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Lo entenderás? Después. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora no lo entiendes. ¿Lo entenderás?
después. Si ahora no entiendes lo que pasa, lo que está sucediendo, ¿lo entenderás cuándo? Después. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que nosotros no sabemos lo que pasa. Mire, el ejemplo más claro de esto es la historia de José, el soñador. ¿Alguna vez la ha leído usted ahí en el libro de Génesis? Y quizás se ha enterado o ha visto la película del Príncipe de los Sueños de Walt Disney, que es la misma historia, solo que con música. Pero es la misma historia. Y nos cuenta la historia de José, hijo de Jacob, el 11º hijo de Jacob, hijo de la mujer por la que él trabajó 14 años, porque cuando la quería le dijo a su papá: suegro, ¿está bonita la hija? Bueno, señor, no está bien, era su suegro. Le dijo: señor, quiero casarme con su hija. Claro, a ti te estábamos esperando. Eres el elegido. Nada más que pues no te la puedo dar así de gratis. ¿Qué tienes? No, pues nada, salí viviendo de mi casa. Mi hermano me quería matar, no traigo más que lo que traigo puesto. Está bien, aquí las cosas cuestan. Y mi hija que está rechula te va a costar. Te la voy a dejar barata, en abonos te la voy a dejar. A 7 años de trabajo. Y como se enamoró de la mujer, no, 7 años se le hicieron 2 días. Sí, ¿cómo no? 7 años seguro, sí, 7 años. Y te casas con ella. Trabajó 7 años, todos los días llegaba al trabajo. Alabaré. Y se ponía a trabajar. 7 años trabajó. El día de la boda se la cambia. Y le dan a la hija mayor. Ella era la hija menor. Y pues ya él, en la noche de boda, pues como ahí la noche de boda no había luz, todo es oscuro. Y al otro día cuando se despierta la ve, ¡ay! Me la cambiaron. Va y le reclama al suegro: oiga, ¿por qué me dio la que no era? Es que aquí así se hacen las cosas. No se puede casar la hija menor si primero no se casa la hija mayor. ¿No sabes el dicho de chivo brincado, chivo quedado? No sé, no le dijo eso, pero... No, primero la mayor. Ah, pero yo quería la otra. Te lo dejo en abonos, hermano. 7 años. Bueno, y trabajo otros 7 años por la segunda esposa, que es la que la amaba. Se casa, tiene las 2 mujeres, y de la segunda, de la mujer que él amaba, no podía tener hijos. Así es que tiene hijos con la otra, pero con ella que amaba no puede tener hasta que llegan los hijos. Y el primero que nace es José. Y lo amaba a su hijo. Era como que el hijo que siempre había querido tener. Aunque ya tenía 10. Ya después de 10 intentos, pues ya le salió bien. Entonces, dicen los primogénitos: sí, con razón. Pero dice la Escritura que este hijo él lo amaba mucho. Y lo amaba tanto que el trato hacia él era diferente que el trato que tenía hacia sus otros 10 hijos. Era como el consentido, pues. Está mal decirlo porque no dice la Biblia que fuera el consentido, pero el trato que Jacob tenía hacia José era muy diferente al trato que tenía hacia los otros 10 hijos. Tanto que a los otros los mandaba a cuidar las ovejas, ya él lo dejaba en casa. Le enseñó el negocio, le enseñó las cuestiones administrativas, le enseñó las cosas del hogar, le enseñó idiomas. A leer, a escribir, todo se lo enseñó Jacob. Tenía maestros particulares. No dice la Biblia eso, pero quiero pensar que sí, porque Jacob no lo sabía todo. Pero José se preparó. Y entonces los hermanos le tenían odio a José. Y le tenían mucho odio. Y entonces, en la primera oportunidad que tienen, para no hacer la historia larga, la primera oportunidad que tienen, lo venden. Y lo venden hacia sus enemigos. No lo vendió a alguien que lo fuera a tratar bien.
porque querían matarlo, no lo matan, pero lo venden hacia sus enemigos. Dice, pues no lo matamos nosotros, pero si se lo vendemos a nuestros enemigos, ellos sí lo van a matar. Pero no, ellos tampoco lo venden, lo llevan a Egipto, lo entregan como esclavo, en Egipto se vuelve esclavo. Y lo interesante de esta historia, que después de haber sido vendido como esclavo, sí, haber sido acusado injustamente, haber estado en prisión, termina siendo el segundo de Faraón. Dios estaba con él. Usted puede leer en todo el libro de Génesis, bueno, en los capítulos donde refiere a José, la historia de José, puede leer que dice la escritura, y Dios estaba con José. Y luego más adelante, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con él, tanto que llega a ser el segundo de Faraón. Era como si fuera Faraón. Y cuando vuelve a encontrarse con sus hermanos, él tenía rencor hacia sus hermanos, tanto que les pone una trampa, pues lo vendieron. Les pone una trampa para hacerles pasar un mal rato. Y ya cuando les pone la trampa, ya después de que Dios toca el corazón de José otra vez y él entiende que está haciendo mal, llora, se desahoga profundamente, y sus hermanos, asustados de que se dan cuenta que es su hermano al que ellos habían vendido, él les dice, para darle paz, le dice, hermanos, no se preocupen. Lo que me pasó, o lo que ustedes hicieron de venderme, Dios tenía un propósito. Que era librar a todo nuestro pueblo, a toda nuestra gente del hambre, de la hambruna, de la sequía que viene por los próximos 7 años. Para preservación. Dios me ha puesto aquí, o Dios permitió que me pasara todo esto. Ahora, José lo entendió al principio, cuando estaba en casa y él no sabía por qué él estaba bien contento con su túnica nueva de colores. Y miren, hermano, lo que me regaló mi papá. Y en lugar de que todos dijeran, oye, qué padre zapatos te compró tu papá. No. O qué padre túnica te compró tu papá. Oye, qué bonito te compró. En lugar de que dijeran todo eso, ¿saben qué? Pues sí, pues cómo no. Si tú no haces nada, eres el consentido. En lugar de gozarse a sus hermanos con él, le guardaban más rencor. Léalo ahí en la Biblia. Dice que le guardaban rencor. ¿Ustedes creen que José entendía? Ay, si es que ellos, yo sé que ellos están enojados. ¿Por qué Dios tiene un propósito para mí? Porque más adelante nos vamos a reconciliar y nos vamos a tratar muy bien y yo les voy a salvar la vida a ellos y ellos van a entender por qué Dios hizo todo esto o permitió todo. ¿Usted cree que José entendía eso? ¿Por qué los hermanos se iban a comer o a jugar y no lo invitaban? Él no lo entendía. Y quizás le preguntaba a su papá, ¿por qué mis hermanos no me tratan bien? ¿Por qué mis hermanos no me quieren? Y cuando lo estaban vendiendo con los ismaelitas, sus hermanos, y que lo estaban entregando por unas monedas, ¿ustedes creen que José decía, sí, esto es porque hay un propósito de Dios? Esto le está pasando porque hay una razón. Esto se va a poner bueno más adelante. Si esto está feo, imagínense más adelante, se va a poner peor. ¡Wow! ¡Qué padre! Dios tiene un propósito. ¿Ustedes creen que José pensaba así? No. Seguramente José lloraba. Seguramente José se desesperaba. En la prisión, cuando lo acusaron injustamente, le dice al copero, dice, cuando estés delante del rey, acuérdate de mí. Pasaron 2 años y el copero no se acordó de él. ¿Usted cree que todos los días José decía, ay, mañana viene por mí el copero? Y si no, cuando ya se dio cuenta después de 1 año que no vino el copero, ustedes creyeron que José dijo, es que esto tiene un propósito. Y siguió 1 año más en prisión. A veces no entendemos lo que nos está pasando. El Señor le dice a los apóstoles, le dice a Pedro, ahora no entiendes, Pedro. Ahora no comprendes por qué yo te tengo que lavar los pies. Tengo que hacerlo, Pedro. Ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Para Pedro no era algo normal que el Señor Jesús viniera y le lavara los pies. No estaba bien. Pedro lo estaba viendo y dice, no está bien. Esto no está bien. Esto no es normal. El que debería estarte lavando los pies soy yo, Señor, no tú a mí. Yo soy tu siervo. No tú no eres mi siervo. Y el Señor Jesús le dice, no lo comprendes ahora, Pedro, lo entenderás después. Y sabe, Pedro lo entendió después.
Usted puede leer primera y segunda de Pedro, dos cartas maravillosas que escribió el apóstol Pedro, donde Pedro describe con sus propias palabras lo que aprendió del maestro, lo que entendió después. Y entonces muchas cosas de las que te pasan ahora no las entiendes ahora. ¿Las entenderás? Y entonces uno puede decir, no lo entiendo ahora, lo entenderé después. Y uno se puede quedar tranquilo diciendo, pues no lo entendí. Y a lo mejor dices, no le entendí al pastor lo que predicó. Lo voy a entender después. Dice, versículo 8, Pedro le dijo, ¿no me lavarán los pies? Jamás. Y me encantó esta frase de Pedro, porque el Señor Jesús le acaba de decir, Pedro, tengo que lavarte los pies. Tengo que lavarte los pies, Pedro. Pues ya me imagino Pedro escondiendo los pies. No, Señor, no me lo laves nada. No me lo laves, Señor. Y el Señor Jesús, Pedro, te tengo que lavar los pies. No lo entiendes, no comprendes por qué te tengo que lavar los pies. Lo vas a entender después. Lo más lógico sería que ya me dijo el Señor que no lo entiendo ahora, que lo voy a entender después. Lo más lógico sería que dejarse lavar los pies. No sé por qué. No sé por qué Dios quiere lavarme los pies. ¿Por qué Jesús quiere lavarme los pies? No lo entiendo. No sé por qué Dios me está pasando por esta prueba. No sé por qué me está sucediendo esto. No sé por qué me quedé sin dinero a media quincena. No entiendo por qué vino esta enfermedad a mi cuerpo. No sé por qué. Pero lávame los pies, Señor. Lo más lógico sería para Pedro decir, está bien, no lo entiendo. Lávame los pies. ¿Pero qué hizo Pedro? No me lavarán los pies jamás. Y eso es lo que hacemos, abrimos la boca por abrirla, porque la tenemos nada más. Solo porque tenemos boca decimos cosas y no entendemos, hermanos, no sabemos lo que estamos viviendo, no sabemos por qué está pasando y solamente porque tenemos boca la abrimos. Pedro, en lugar de decir, sí, Señor, aquí están mis pies, no lo entiendo, aquí están mis pies. Se pone terco Pedro. No me lavarás los pies jamás. Esto no me debe de pasar a mí nunca. Esto no debería de estar sucediendo a mí. Soy un hijo de Dios, soy un hijo del Altísimo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No me debería estar pasando a mí. Me imagino yo a Pablo diciéndole al Señor, Señor, he sanado enfermos, he resucitado muertos, he levantado paralíticos, quítame este aguijón. Porque soy un hijo tuyo, Señor, quítame este aguijón. Soy siervo del Altísimo. Establezco el reino. Yo me imagino a Pablo orando. El Señor diciéndole, no, Pablo, te lo voy a dejar. Creo que el Señor no me escuchó bien. Demonio de enfermedad, fuera de mi cuerpo. El aguijón del diablo, fuera de aquí. No puedes tocar al Hijo de Dios. Y el Señor desde el cielo mirando, no, Pablo, te lo voy a dejar. Y en la tercera vez, finalmente Pablo ora y otra vez el Señor dice, no, Pablo, te lo voy a dejar. Entiende, Pablo, cuando tú eres débil, mi poder se perfecciona en ti. Y entonces Pablo entendió. Chido 17. Ya entendí. Y Pablo lo explica, son palabras de Pablo. Pablo dice, para que no me enorgulleciera en mí mismo, Dios permitió que hubiera un aguijón en mi carne. Entonces Pablo entiende que si ese aguijón no hubiera estado en su cuerpo, él se hubiera enorgullecido de sí mismo. Pero no lo entendió cuando le dolía, que oró para que se le quitara. Y la siguiente vez que le volvió a doler, no lo entendió. Ay, ¿por qué me está doliendo, Señor? Cancelo, reprendo al diablo. Y el Señor decía, no, ahí se queda. Y Pablo no lo entendía. Y a veces pasan cosas que nosotros no entendemos al principio por qué pasan. Pero dice el Señor Jesús, lo entenderás después.
Y nosotros a veces somos como Pedro, que pelea con el Señor Jesús, que le dice a Jesús, te tengo que lavar los pies. Y Pedro dice, jamás me lavarás los pies. Y entonces me encanta porque el Señor Jesús nos conoce bien. El Señor Jesús sabe cuál era el sentir de Pedro. No es que Pedro fuera así como que necio o rebelde, no es un acto de rebeldía lo que Pedro está mostrando ante Dios, ante el Señor Jesús. Cuando Jesús dice, te voy a lavar los pies, Pedro, no es un acto de rebeldía que Pedro dice, no me lavarás jamás. No es un acto de rebeldía, es un acto de Pedro, de parte de decir, no puedo permitir que tú, siendo mi Señor, te humilles ante mí. Es más bien un acto de amor hacia Jesús, de no querer verlo humillándose ante Él, porque el acto de lavarle los pies era que Jesús estaba humillando ante sus discípulos, ante los apóstoles. Y Pedro dice, no quiero que te humilles ante mí, no te voy a permitir que me laves los pies jamás. No es un acto de rebeldía, que quede claro. Porque cuando tú oras porque te has quitado algo en tu vida, para superar una adversidad, para pasar una prueba, para superar algo, cuando no quieres que pase algo en tu vida, cuando no quieres que suceda algo en tu vida y tú oras a Dios, no es porque estás siendo rebelde, es porque quieres que te vaya bien o no. Y yo creo que Pedro está esperando que le vaya bien y ver a su maestro humillarse delante de él. Era un acto como de querer humillar a su maestro y él no quería hacer eso. Y entonces el Señor Jesús, conociendo a Pedro y sabiendo lo que hay en el corazón de Pedro y sabiendo que en verdad Pedro quiere ir al cielo, que ama a Jesús y que quiere ir al cielo, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Te tengo que lavar los pies, Pedro. Si no, no vas a estar conmigo en el cielo, lean. Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrías que estar aquí, Pedro. Te tengo que lavar los pies. Y entonces Pedro, mire, Pedro pensando que el lavado de los pies era un asunto de higiene. Es decir, que el Señor Jesús los ve tan mugrosos que dice, los tengo que lavar, estos mugrosos. No puede estar aquí sentado a la mesa, está todo sucio. Por eso dice, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro cree, o Pedro entiende, esto es parte de mi imaginación, déjeme imaginarme la escena. No va a decir que lo dice la Biblia, no es el pastor se lo sacó de la manga. No, deje que me imagine algo. Pedro está creyendo que esto es un asunto de higiene, porque ya alguna vez le he platicado, en aquel tiempo no había mesas como hoy. Gracias a Dios por las mesas. Porque hoy cuando te sientas a comer, tú te sientes en la silla, la comida está arriba a la altura de tu pecho y los pies que huelen re feo están hasta abajo. ¿Sí o no? Pues gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las mesas? Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesús no había mesas. Al menos no de esa altura. La gente se sentaba en el piso o en cojines y la mesa estaba a la altura de los pies. Entonces imagínense, vas a comer y el olor que te llega. Tú no puedes decir, ay, huele bien rica la comida. Y luego en aquel tiempo las calles no estaban pavimentadas. Y hoy los que contaminan son los carros, pero en aquel tiempo contaminaban los camellos, los caballos, los burros. Hace ratito venimos en el carro y estaba un carro parado transportando un caballo y el caballo tranquilamente, como si estuviera en su casa, levantó la colita y ¡pum! Soltó la carga. Y nada más era un caballo y ahí estaba el pastelote en el piso. Pero imagínense muchos caballos. ¿Cómo estaban las calles antes? Y eso se le pegaba a los pies. Porque antes, hoy ya traía usted zapato cerrado, pero en aquel tiempo era guaracha abierta. Entonces, el lavarse los pies era un acto de higiene para sentarse a la mesa. Entonces, Pedro piensa que el asunto está en que no se habían lavado los pies y se sentaron a comer. Pero ahora pensando, no, el Señor ya no aguanta el olor de los pies. Ya ves, Juan, no te lavaste las patas.
Y Pedro se va más bien a la cuestión de higiene que a la enseñanza que el Señor Jesús le está dando. Por eso el Señor Jesús dice a Pedro, Pedro, no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Y en esa idea de Pedro de que era un asunto de higiene, le dice al Señor Jesús, bueno, está bien, si se trata de estar contigo, aquí en la cena, entonces ando mugroso todo, Señor. Lávame todo. Y no se refiere a que le diera un baño, se refería a que le lavara las manos, a que le lavara la cara, a que le lavara el cabello, porque cuando alguien se sentaba a comer, hoy usted camina en transporte, para caminar del municipio para acá, se viene en la combi, ¿o no? Se viene en la combi, no se viene caminando. Caminamos 5 cuadras y echando el bufe. Bueno, los que no caminamos, ¿verdad? Si usted camina, pues no se cansa. Pero si suda. Y el sudor huele, ¿o no? Entonces Pedro cree que se trata de un asunto de higiene. Dice, Señor, pues huelo todo. Ya recuerdas que tenemos 3 días aquí, no me baño. Entonces, el cabello, las manos, el rostro, por lo menos tengo que lavarme. Y le dice a Jesús, lávame todo. Dice, si no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No me lavé las manos cuando me senté a comer. ¿Alguien no ha regresado a lavarse las manos cuando se siente a comer? ¿Te lavaste las manos? Ya habían comido, hermano. Y Jesús en ningún momento le dijo a Pedro, Pedro, ¿las manos? ¿O sí? ¿No? Porque a Jesús no le preocupaba lo que entraba por la boca, sino lo que salía de la boca de ella. Cuestiones de higiene y de modales, Jesús no les enseñó. Les enseñó asuntos del corazón, del alma. Eso es lo que les enseñó. Y ahora Pedro cree que le está dando al Señor Jesús, le está dando una clase de modales. Las manos, y Pedro dice, las manos y la cabeza, Señor. Y Jesús le dice, ay Pedro, sigue sin comprender. No le dice eso, pero le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Aunque no qué? No todos. Refiriéndose a Judas, claro. Hermano, hay cosas que usted no entiende todavía. Pero no seamos como Pedro. Porque Pedro se fue por un lado que no tenía nada que ver con el asunto. Hoy nosotros entendemos que el lavamiento de pies que hizo nuestro Señor Jesús era un acto de humillación. Era un acto de humildad. Era un acto de ser reverentes. El Señor Jesús lo explica después. Dice, que quiera ser el mayor, tendrá que servir a todos. Y le da la indicación a los apóstoles, esto que yo estoy haciendo con ustedes, de limpiarle los pies, ustedes tienen que hacerlo con los demás. Sirvan a los demás. Les estoy dando un ejemplo. De eso se trataba el lavamiento de pies. Un ejemplo de que hay que servir a los demás. Que hay que ser humildes ante los demás. Y no decir, a mí no me toca. Cuando usted dice, a mí no me toca, es un problema serio de conducta, de carácter. ¿Sabe? En el trabajo constantemente oigo a gente decir, es que eso a mí no me toca. No está en mis funciones. A mí me dicen que soy un lambiscón, porque todo digo que sí. Pero no es que sea un lambiscón. Lo que yo no quiero decir es, a mí no me toca. Y hago, y voy y meto la mano, y a veces hay cosas que no sé, pero las hago. Y no es que no te toque o sí te toque, es que aprendas a hacer las cosas y que las hagas de corazón. ¿Sí estamos? Ok. No termina ahí el asunto. Dice la Escritura en 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios. No, perdón, primera. Primera carta a los Corintios. ¿Qué
tengo que hacer entonces, pastor, para entender lo que Dios está haciendo? Para saber que lo que me está pasando ahora es algo que Dios está haciendo en mi vida. Porque ya le he explicado en otras ocasiones que hay tres cosas que van a pasar en tu vida. O es Dios, o es el diablo, o eres tú. Lo que pasa en tu vida tiene tres fuentes. ¿Cuáles son esas tres fuentes? Dios, el diablo o tú mismo. Entonces, lo que estás viviendo es consecuencia de lo que tú hiciste. Lo que tú estás viviendo es consecuencia de que el diablo metió la cola y te estorbó, o te quiere tropezar, te quiere hacer caer, te quiere estorbar, te quiere maldecir, o es Dios obrando en tu vida. Solamente hay tres orígenes para lo que pasa en tu vida. Otra vez, Dios, el diablo o tú mismo. Lo que estás viviendo, ¿cuál es la fuente? Entonces, lo primero que tienes que identificar es si lo que estás viviendo es consecuencia de algo que tú hiciste, es algo que Dios está interviniendo o es algo en el que el diablo está queriendo escuchar. Y dice 1 Corintios capítulo 2, puede leer conmigo. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 12. Amén, ¿ya está ahí? Dice la Escritura. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo. ¿Sí está conmigo? ¿A quién tiene usted? Y como tiene usted al Espíritu Santo, usted podrá, por causa del Espíritu Santo, entender, comprender, saber lo que Dios le ha concedido. Yo puedo saber cuál es el origen de lo que me está pasando por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me va a decir, esto es consecuencia de lo que hiciste la semana pasada. Esto es consecuencia de tu pecado. Es consecuencia de tu maldad, de la maldad que hay en tu corazón. Arrepiéntate. Esto es consecuencia de la decisión equivocada o acertada que tomaste la semana pasada y por eso estás viviendo esto bueno o esto malo, dependiendo de lo que hayas decidido. Pero ¿quién te va a dar ese discernimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a permitir saber. Tú vas a poder saber cuando es Dios obrando en tu vida. Pero también vas a poder saber cuando es el diablo queriendo destruir tu vida, queriendo destruir tu casa. A veces hay cosas que nos suceden y decimos, es que el diablo mentiroso. Tú dices, es que llegamos tarde porque el diablo nos metió la cola y nos estorbó. No es cierto, te levantaste tarde, mamá. El diablo no tuvo nada que ver. Y te levantaste tarde porque te dormiste tarde. Pero nada más. Es que el diablo siempre nos estorba. Yo no me doy cuenta cuando es el diablo. Pero también tienes que darte cuenta cuando eres tú. Porque hay quienes se la pasan culpando al diablo y nunca cambian. Hay quienes dicen, no puedo dejar de tomar, pastor, es el diablo. Y yo he orado por esa persona y no veo al diablo ahí. Y le dije a esta persona, no es el diablo, eres tú. ¿No quieres dejar de tomar? No, si es el diablo, porque no me puedo controlar. Mentira. Porque es bien fácil librarte de una responsabilidad cuando no quieres asumir tu responsabilidad. Mi esposa hace poco enseñaba al respecto. Asume tu responsabilidad. Asume la responsabilidad de lo que te toca, de lo que tú hiciste, de lo que estás haciendo bien, de lo que estás haciendo mal. Asume tu responsabilidad. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿quién te va a ayudar a saber si eres tú, si es Dios o es el diablo el que está provocando lo que te está pasando en tu vida? El Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos aconseje, nos enseñe, nos reprenda. Pero ojo aquí, porque muchas veces cuando el Espíritu Santo nos habla, nosotros no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Y el Espíritu Santo te dice, deja eso. Y tú dices, no.
Ay, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. El Espíritu Santo dice, no hagas esto. Y tú dices, nadie me está viendo ahorita. Y el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Nos habla para que nos conduzcamos y corrijamos lo que tenemos que corregir. O reprendamos al diablo si tenemos que reprenderlo. He visto a muchos orar, he visto a mucha gente que tiene demonios dentro, que realmente están poseídos. Y oramos por esa persona, el demonio ¡pum!, sale fuera y la persona queda libre. Y hemos orado por otros, donde oramos con la misma autoridad, oramos con la misma fe, oramos por el mismo Dios que tenemos, porque nunca lo hacemos en nuestras fuerzas. Y la persona queda igual. Y uno dice, no, ese demonio sí está grandote. Sí, que esté grandote, chiquito, no importa, es el mismo Dios, es el mismo Jesús, es el mismo nombre. Pero entonces, ¿por qué no queda libre? Porque no es un demonio. Es la misma persona. Porque Dios no hace excepción de personas, ¿o sí? Y oramos por uno, pues igual como oro por uno, también al orar por otro también tiene que pasar lo mismo. Si oramos aquí en la iglesia y oramos por usted, no sé, por ejemplo, oramos por sanidad, y sana uno y sana otro, pero otro no sana. No, pues es que ha de ser un demonio más grande o una enfermedad más grave. Es el mismo Dios. He visto a un predicador, pastor de una iglesia en Nigeria, pastor que tiene un ministerio de liberación impresionante. Y cuando lo veo orar por la gente, ora igual por el que tiene 10 demonios que por el que tiene uno. Ora igual por el que tiene cáncer que por el que tiene una gripa o un dolor de cabeza. Ora igual por el que tiene problemas familiares destructivos de su hogar, está destruido, que por aquel que tiene problemas de conducta sexual. La misma oración, es el mismo poder, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo el que le guía a hacer esa oración. ¿Sí me explico? Por supuesto que él ha alcanzado un nivel de fe, una capacidad de unción mayor. Por supuesto, no estoy haciendo ninguna comparación. Pero el Señor Jesús no puso ningún requisito para que los milagros pasaran, solamente el creer. Pero nos la pasamos haciendo o creyendo que la vida de una persona no cambia porque ese demonio sí es muy poderoso. O ese diablo sí ese diablo sí las agarró re bien y no las quiere soltar. Y muchas veces no es ni el diablo, es la misma persona. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para poder saber por qué tenemos que orar. ¿Hacia dónde tenemos que canalizar nuestras fuerzas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es Dios? ¿Es el diablo? ¿O es la misma persona? Escuchaba a este mismo pastor decirle a una persona, tú no quieres cambiar, tú no quieres, tú quieres volver a tu vida pasada, tú quieres volver a lo mismo, eres tú, no es el diablo, eres tú. Y muchas de las cosas que nos pasan no alcanzamos a entenderla porque nos hace falta la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí está conmigo? Y decimos, ese diablo vino y metió la pata y por eso volví a pecar, pastor. No. El diablo ni te peló, el diablo ni te tomó en cuenta. Somos nosotros mismos. Y a veces lo que nos está pasando no es ni el diablo ni nosotros, a veces es Dios. Dios no te va a llevar a una tentación, Quiero aclararlo, lo dice claramente el libro de Santiago. Dios no te va a llevar a pecar, no va a decir, es que Dios me trajo aquí. No. Una vez alguien le dijo, si Dios no quisiera que pecara, Dios no me lo pondría ahí. Si Dios hubiera querido, conocimos a alguien que decía, es que yo creo que es de parte de Dios que Él y yo estemos juntos, decía esta mujer. Yo creo que es de Dios que Él y yo estemos juntos, porque si Dios no quisiera, ya me lo hubiera quitado de enfrente. Yo le pido a Dios, Señor, si no es tu voluntad, quítamelo de aquí. Yo cuando lo oí dije,
En verdad que es bien fácil culpar a Dios. Si peco es culpa de Dios. Porque Dios, si hubiera querido que yo no pecara, no me lleva al hotel. No me lleva con esta mujer, no me pone a decir mentiras. No me metería en problemas, Dios, si Él no quisiera que yo pecara. Si Dios no quisiera, es como si dijera, si yo no le hubiera dado la mochada al policía, yo no hubiera sido corrupto dándole una mochada al policía por haberme pasado un semáforo en rojo, Dios lo hubiera evitado, hubiera cambiado el semáforo a verde. O hubiera quitado al policía de ahí para que yo no fuera corrupto. Mi responsabilidad era respetar el semáforo. Esa era mi responsabilidad, no pasarme el semáforo. Pero culpo a Dios porque no cambió el semáforo. O culpo a Dios porque puso al policía ahí. ¿Para qué lo puso Dios? Si Él no quisiera que yo pecara, no lo pondría, ¿o sí? Pero eso es como nos justificamos, ¿sí me explico? ¿Y sabe por qué nos justificamos así? Porque no entendemos. Porque no escuchamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, hijo, alto, detente, no vayas, no participes, no digas que sí, no te comprometas, no abras tu boca de más, no digas, jamás me lavarán los pies. Porque aún hay cosas por las que Dios te quiere llevar. Hay cosas, hay situaciones por las que tienes que pasar, hermano. No le estoy echando la sal ni la maldición. No, va a decir, ay, el pastor nos maldijo ahora. No, yo los bendigo a ustedes y ustedes son benditos de mi Padre. Pero le advierto, hay cosas por las que Dios le quiere llevar. Hay situaciones por las que tiene que pasar. Ya le hablé alguna vez de Job. ¿Se acuerda de Job? Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto era este hombre. Cuando yo empecé a leer el libro de Job, no es cierto, cuando me predicaron por primera vez acerca de Job, que dijeron, hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, yo dije, yo quiero ser como Job. Y cuando me platican toda la historia, dije, ay, ya no quiero ser como Job. Porque a Job le fue de la patada. Era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo le fue de la patada a Job. Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su cosecha, perdió todo. Yo no puedo decir, pero ¿por qué si se portaba bien? ¿Por qué le fue mal? Muchos cristianos piensan así, ahora que me porto bien, ahora es cuando más mal me va. Antes me portaba mal y me iba todo bien. Ahora que soy cristiano, que leo la Biblia, que voy a la iglesia, nada me sale. Todos los negocios no me alcanza el dinero, mis hijos se enferman, todo me sale mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y creemos que es por venir a Dios. ¿Y ahora la culpa de quién es? De Dios. Y por eso es más fácil para muchos alejarse de Dios que acercarse más. Pero cuando nos pasa eso es porque no hemos entendido. No hemos entendido por qué me está pasando lo que me está pasando. ¿Por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué hoy no tengo ganas de nada? Y tengo que distinguir si soy yo que soy un flojo. Si es Dios que me está diciendo, hijo, necesitas descansar más, te has desvelado toda la semana, hoy duérmete hasta las 3 de la tarde. Ay, bendito Señor, mañana es lunes. Lunes y vacaciones. Si es Dios que dice, no te levantes, quédate ahí. Y todo tranquilo, nadie te molesta, nadie te perturba. A veces te hablan a las 3 de la mañana y suena el teléfono y vas y te levantas asustado, corres porque estás todo neurótico. Bueno, no es cierto. Pero te levantas, corres al teléfono, contestas y, bueno, está Juan. Aquí no hay ningún Juan. Perdón, número equivocado. Y cuando le dije, hijo, te da un coraje. Y te enojas, diablo mentiroso que me despiertas a las 3 de la mañana.
¿Cómo no sabes que es Dios? Porque Él te habla en la madrugada y no te despiertas. El Espíritu Santo te suena la bocina a tu espíritu y no te levantas. Pero ¿qué tal el teléfono? El teléfono sí te levanta. Y entonces Dios dice, el teléfono. Usemos aquel que andaba despierto a las 3 de la mañana para marcarle a Juan, que se equivoque y que le marque a Pedro. Y tú dices, aquí va ningún Juan. Pero no sabes tú si es el Espíritu Santo el que te está hablando a las 3 de la mañana. Y no lo sabes porque no oyes al Espíritu Santo. Y entonces esa llamada a las 3 de la mañana que te puso de malas, no sabes porque no sabes si es Dios, no sabes si es el diablo o no sabes si eres tú. Hay quienes no pueden dormir, que les da las 2 de la mañana y no pueden dormir y dicen, es que no puedo dormir. Y no sabes si eres tú. Tus malos hábitos, tus malas costumbres. Es que no sé, pastor, yo no, a las 2 de la mañana no puedo dormir, no sé por qué. Pues no, si te levantas a las 2 de la tarde, ¿cómo te va a dar sueño? Pues sí. Si te levantas tarde, no te duermes temprano. Levántate temprano y vas a ver que a las 8 de la noche ya tienes sueño. Levántate a las 3 de la mañana y vas a ver cómo a las 8 ya te quieres ir a dormir. Ay, pero ¿qué voy a hacer a las 3 de la mañana? Todo está cerrado. No, los Oxxos ya están abiertos. No te va a decir un Oxxo, ¿verdad? Pero te puedes poner a orar. Te puedes poner a leer. ¿Sí me estoy explicando, hermano? O eres tú, o es Dios, o es el Espíritu Santo. Perdón, o es el diablo. Por algo te está pasando lo que te está pasando. Y como no lo sabemos, y como no lo entendemos, pues no sabemos a quién echarle la culpa, o no sabemos cómo resolverlo, o no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos qué hacer. En una ocasión escuché a un predicador que decía, no ores por todos, porque no sabes si Dios está tratando con esa persona. Y de repente nosotros orábamos por alguien, Señor, ayúdalo, mira, levántalo, mira, fortalécelo, mira, ante Señor, yo le llevo dinero, dame para darle. ¿Y qué tal que si es Dios tratando con esa persona? Que es Dios el que lo está llevando a una crisis para que esa persona conozca al Señor. Como Job. Es que uno se pone en el plan espiritual y dice, es que es buena gente, Señor, ayúdalo, pobrecito. Es de buena gente, Señor, déjame ayudarlo, manda a tus ángeles. Y dice, Señor, déjame tratar con él. Lo estoy quebrando. Lo estoy llevando a una situación difícil para que él pueda acercarse a mí. ¿Cuándo es cuando buscamos a Dios? Cuando nos está yendo mal. ¿O no? Si las cosas están bien, ¿crees en Dios? Sí, sí. ¿Vas a la iglesia? Los 15 años. En las bodas y bautizos. Y no nos acercamos a Dios. Y cuando le empieza a ir mal a esa persona, nos han llegado, de verdad, nos han llegado peticiones. Ore por mi primo fulano que está pasando por una situación difícil. Y sabe, hemos cambiado nuestro modo de orar. Ahora decimos, Señor, dale fuerzas. Dale entendimiento. Para que sepa qué es lo que le está pasando. Porque imagínense, se mete en deudas. Se esclaviza en una deuda financiera. Dios lo saca de la deuda de manera milagrosa. ¿Qué va a hacer esa persona? Se vuelve a endeudar. Lo corren del trabajo por flojo, porque siempre llega tarde. Y llega aquí y dice, pastor, porque me quedé sin trabajo. Oramos por la persona, vuelve a tener trabajo. ¿Qué va a pasar con esa persona? Lo van a volver a correr. ¿Por qué? Por flojo. Porque llega tarde. ¿Cuándo va a cambiar? Porque siempre Dios le resuelve su problema. Pero Él nunca cambia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios a veces trata también duro con la gente. Pero no porque no los quiera humillar o avergonzar o deprimir o enfermar. Dios permite que cosas pasen. Dios permite que cosas sucedan. ¿Por qué?
Porque nos ama. Dios, al que ama, disciplina y corrige a aquel que tiene por hijo. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? ¡Ay! ¡Ay! Dios le ama. Entonces la próxima vez que oiga usted, ¿a cuántos aman al Señor? Y usted diga, amén, a mí me ama el Señor. Usted sepa que Dios le va a corregir. Dios le va a disciplinar. A Dios no le gusta, ay, así me hizo el Señor. No, perdóname, pero el genio de mal genio, o el genio de Shrek, o de, ¿cómo se llama ese? ¿Se llama Shrek? ¿El logro? Sí. Porque somos así. Es que Dios me ama así, tenemos un genio del carajo. No, Dios no te ama así. Y por eso Dios te va a corregir. Así me hizo Dios. No es cierto, así te hiciste tú. Así soy yo. No es cierto, no eres así. Así aprendiste a ser. Porque uno es conforme a lo que Dios nos hizo. Imagínese una olla de barro que dice, ay, yo soy una jarra de cristal cortado. Y tú ves la olla y dices, no, pues eres de barro. No. Yo soy una jarra de cristal cortado. Pero eres de barro, te hicieron de barro. No. Yo soy una jarra de cristal cortado. ¿No estás viendo? Y no me has golpeado porque me estrello. ¿Eres de lo que te hicieron o no? Y Dios no te hizo de un mal genio. Dios no te hizo para que fueras destructivo. Dios te hizo para que fueras constructivo, creativo, poderoso, fuerte. Dice la Escritura que estamos hechos para ser cabeza y no cola. ¿Sí está conmigo? Pero a veces como no entendemos, como no comprendemos, yo espero que lo entiendan después. A lo mejor ahora no lo entienden, pero lo entenderán después. Yo espero eso. Pero dice que tenemos al Espíritu Santo para saber lo que Dios nos ha concedido. Y miren, no termina ahí. Dice, versículo 13, lo cual también hablamos, dice Pablo. Lo hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No solamente vamos a poder saber, sino que vamos a tener el entendimiento, el conocimiento por medio del Espíritu Santo para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Saben el problema? Que muchas veces como cristianos, espiritualizamos todo. Todo queremos que sea espiritual, todo espiritual. Yo entiendo que hay un mundo espiritual que si tú te mueves en el mundo espiritual y habitas en el mundo espiritual y actúas en el mundo espiritual, por supuesto que va a afectar el mundo terrenal o lo natural, por supuesto. Eso yo lo creo, estoy convencido de eso. El doctor Seguro lo dice de esta manera, todo es paralelo. Lo que pasa en el mundo espiritual está pasando en el mundo natural. Y viceversa, lo que pasa en el mundo natural pasa en el mundo espiritual. Si tú andas de un genio de los 1000 demonios, es que algo anda mal en tu mundo espiritual. Algo está mal. Si las cosas no te están resultando financieramente, algo no estás haciendo bien espiritualmente en las finanzas. No puedo creer yo que alguien que gana 500 pesos semanales viva felizmente y alguien que gana 3,000, 4,000 pesos, 5,000 pesos o 10,000 pesos semanales esté mal. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿El dinero? No, la condición de esa persona, su condición interna. Y es real, en serio. Y escucho a alguien que gana 3,000 pesos, 4,000 pesos quincenales y se queja, ay, es que no me alcanza. Y el que gana
500 pesos, si bien le van, 500 pesos a la semana, le va muy bien. Y todavía tiene para dar. Había, hace muchos años, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, no nos alcanzaba el dinero. Mi esposa trabajaba, yo trabajaba, bueno, mi trabajo era muy pobre, me pagaba muy poco, pero ganábamos. Y al lado, vivíamos en una vecindad, y al lado de donde nosotros vivíamos, solo trabajaba el hijo, era un muchacho. La señora se dedicaba a la casa, era mamá e hijo nada más. Vivían en ese cuartito, por cierto, más chico que el que nosotros teníamos. Pero ellos vivían en ese cuarto, nosotros vivíamos en el cuarto de al lado, en una vecindad de muchos cuartos. Y a nosotros no nos alcanzaba. Y ellos les alcanzaba, tenían su cuarto bien ordenadito, y además les alcanzaba y nos llegaban a invitar a nosotros. Y a mí me daba un coraje. Yo me enojaba de verdad. Yo decía, ¿por qué? Si él nada más trabaja, ¿por qué no me alcanza? Pero qué ricas tortitas de pollo hacían. Bien ricas, de salsa verde. Y unos frijoles que luego nos invitaban. Ajá. Y nos invitaban, hermano. Con decirle que en una ocasión yo no tenía para el pasaje. Y le fui a pedir prestado al muchacho. No tenía para ir a trabajar. Dijo, oye, ¿me puedes prestar para el pasaje? Dice, híjole, mira, mejor te presto mi abono del metro. Porque yo creo que él sacó cuentas y le salía más barato a él prestarme su abono del metro y él moverse en transporte que pagarme mis pasajes. Y me prestó su abono del metro. A mí se me olvidó, lo usé durante una semana. Y a la semana se lo devolví. Oye, perdóname, no me acuerdo cómo se llama el muchacho. Oye, perdón, dice, no te preocupes, yo estoy bien. Y se lo devolví como si nada. Yo dije, ¿cómo él puede vivir bien? Y yo estoy amargándome porque no tengo. Y estudiaba además el muchacho. Y dije, hermano, pero así somos. ¿Cómo otros sí pueden vivir bien? Y nosotros teniendo no somos felices. No estamos bien. Nos quejamos de todo. Es que no me alcanza, es que no me rinde, es que no me... Se va a perder usted el mensaje que voy a dar en consigo, pero ese mensaje está muy bonito. Lo escucha luego en internet. ¿Sabe? A veces vivimos amargados. No estamos dispuestos a dar. No estamos. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Dice claramente el Señor Jesús, no hagas tesoros en la tierra, donde el moho y el orín corrompen, donde hay ladrones que minan y hurtan. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice el Señor Jesús, haz tesoros en el cielo. Ahí no hay ladrones que minen y hurten. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y a veces nosotros no entendemos por qué no nos alcanza, por qué no tenemos. ¿Saben nosotros? Se nos enfermaban nuestros hijos 15 días enfermos, 15 días sanos. Y una quincena era para médicos y medicina. Y luego alguien nos dijo, y hoy me río porque quien me lo dijo debería de haberme dado otro consejo, ¿verdad? Pero quien me dijo fue, llévenlo con este pediatra, es el mejor del mundo. Casi me dijo. Es muy bueno, es caro, pero este sí te cura al hijo. Cuando esta persona me debió de haber dicho, llévalo al mejor pediatra del universo. Es lo que me debió de haber dicho esa persona. Y no, me llevó con este pediatra. Muy bueno el médico, mis respetos para ese doctor. Pero no era cierto, no era el mejor. Porque mis hijos se seguían enfermando. Y mi quincena se iba, era carísimo ese pediatra. Porque además de que te daba la consulta y te la cobraba, él mismo te vendía el medicamento.
Hoy que sé más, él estaba haciendo algo ilegal, porque él no puede vender el medicamento, no es farmacia. Y era carísimo, y ahí se los iba a vencer. Hoy, gracias a Dios, gracias solo a Dios, no hemos ido al médico desde hace muchos años. Bueno, yo sí, a que me pusieran unos puntos aquí en el dedo. Pero eres el mejor médico. Quien nos ha permitido acomodar a lo espiritual y lo natural a lo natural. Ay, me duele el estómago, pues ¿qué comiste? No sé, me tardé, han de haber sido yo creo que el último taco que me comí. Ese estaba contaminado. El último, fue el último, los demás no. Los 19 anteriores no. Solo el último es el que me enfermó. ¿No le ha pasado? Haber sido el pan, el café, al fin, el pan de después de la cena. Si te comiste 20 quesadillas, haber sido el pan, ¿no? Son 20 quesadillas. Pero no, el diablo me quiere enfermar para que no predique mañana. No, negligente. Negligente que te atiborraste la barriga. Es que me enfermé. Pues cuídate. El diablo no va a querer que predique. ¿Sabe? Cuando yo me enfermo, que porque no soy inmune, si me enfermo, no he ido al médico, pero porque el Señor me sana, pero no soy inmune. Cuando me llego a enfermar, generalmente es antes de una predicación. Y no tengo ganas de predicar. Pero yo he visto que después de predicar, sano. Me recupero. Así es que el diablo ya no me enferma antes de predicar. Pero el Espíritu Santo te va a permitir acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Y entonces tú vas a saber cuándo es Dios, cuándo es el diablo o cuándo es. ¿Quién te va a ayudar? El Espíritu Santo, Dios. Porque el Espíritu Santo también es Dios. Y Él te va a ayudar. Y entonces tú vas a saber cuándo tienes que orar para reprender al diablo. Porque sabes que el asunto es espiritual. O cuándo tienes que darle gracias a Dios o suplicarle a Dios y decir: Señor, dame fuerzas. Me estás pasando por un desierto tremendo, pero dame fuerzas. Pero tengo que atravesar el desierto a fuerzas. Si quiero entrar a la tierra prometida, tengo que atravesar el desierto. Esa fue la condición para el pueblo de Israel. Los voy a llevar a una tierra prometida. Ay, sí, aquí al lado. No, hay que atravesar el desierto. Apenas se tocan el primer obstáculo, el mar, ahí empiezan. Ay, ¿para qué nos sacaron? Estábamos re bien allá de esclavos. Comíamos re bien, bien nutritivo. Éramos veganos. Nada más comíamos, ¿cómo se llama? Cardos y qué. ¿Cómo era lo que comía? Cardos y... Bueno, algo así como cebollas y zanahorias. Era lo que comía. Y dicen, estábamos mejor allá. Éramos nutridos. Mira, fortachones que estábamos. Primero obstáculos se empiezan a quejar. Acaban de ver 10 milagros extraordinarios en Egipto. Y que de todos esos milagros, que eran las plagas, de todos esos milagros que ellos vieron, de todos los libró el Señor. Lo acaban de ver, cómo venían los piojos y ellos estaban tranquilos. Cómo venían las moscas. La gente, ahora sí que en boca abierta entraba la mosca. No, a ellos les entraban las moscas por todos lados. Porque había una plaga de moscas y ellos se sentaban a comer tranquilamente y ni una mosca en su casa, ni una. Porque si no, ¿qué diferencia habría entre ellos y los egipcios? Mientras afuera había una plaga de moscas, en su casa no había moscas. Mientras afuera había una plaga de ranas y de sapos allá afuera, en su casa no las había. Y mientras allá los egipcios oían toda la noche, ellos no oían nada. Ellos dormían tranquilamente. 10 plagas que les tocó a los egipcios, que a ellos no les tocó. Y cuando salen al primer obstáculo, ay,
Ay, nos hubiéramos quedado allá. Allá se había tumbas donde nos sepultaran. ¿Aquí a dónde nos van a sepultar? En el desierto, ¿cómo me encuentran después mi suegra? ¿O cómo encuentro a mi suegra? Bueno, sí, a mi suegra sí la sepultaron aquí. ¿Dónde voy a sepultar a mi suegra? Y a veces nosotros, así somos, hermano. Estás viendo que Dios está obrando en tu vida y dices, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Porque no podemos separar, o no podemos entender, o no podemos discernir qué es un asunto espiritual, qué es un asunto de Dios, dónde Dios está interviniendo, dónde Dios me está perfeccionando, o dónde soy yo el que la está regando. Y como no sabemos si es Dios o soy yo, mejor le echamos la culpa al diablo. Para no errar, al cabo, ¿qué? De todos modos él se verá al infierno. Él es el culpable. Todo el diablo, todo el diablo. Y el asunto es que no resolvemos nada. Porque no cambiamos. Y cuando Dios está perfeccionándonos, no sabemos que es Dios obrando nuestras vidas para perfeccionarnos. ¿Por qué Dios haría algo sobre tu vida? ¿Por qué Dios lo haría? Para hacerte mejor. ¿Por qué Dios permitiría que te pasara una cosa u otra? ¿Por qué Dios lo permitiría? Para hacerte mejor. Dice el apóstol Pedro, para que seamos perfeccionados más que el oro. Si el oro es valioso, ustedes son más valiosos que el oro. Así es que Dios va a trabajar en ustedes hasta que sean perfectos. ¿Sí está conmigo? Pero como no sabemos cuándo es Dios, ahí andamos reprendiendo al diablo. Diablo, vete para allá, fuera de mi vida. Y dice Dios, espérate, ese diablo soy yo. Y el diablo dice, ¿yo qué hice? Porque no sabemos. Porque no sabemos separar, porque no sabemos distinguir, porque no podemos entender quién es el que está obrando. Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿qué hicieron después de que comen del árbol del fruto? O más bien el fruto del árbol, que no debieran de haber comido. Dios les pregunta, ¿qué hicieron? ¿Sabe qué dice Adán? Adán culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Yo estaba tranquilo aquí solito y mira, tú me viniste a dar esta mujer. Ay, Señor, la regaste. ¿Que se equivocó quién fue? Dios. Y entonces la mujer se queda, no, pues como culpa a Dios, la mujer más inteligente. La mujer dice, no, yo no voy a culpar a Dios. Mira, Adán, te vas a meter problemas, métete tú solo. Y Adán dice, perdón, Eva dice, no, perdón, no fuiste tú, Señor. ¿Para qué me hiciste? No dijo eso Eva. Pero Eva dice, no, yo no voy a ser culpable. La serpiente me engañó. Yo estaba aquí tranquilamente cortando el fruto que tú me dijiste que cortar, pero ella vino y me engañó. Mentirosa serpiente, desgraciada, chismosa como mi comadre. Fue la serpiente. Y culpar al diablo. Así es lo que hacemos. Esa escuela tenemos. Culpamos al diablo, culpamos a Dios. ¿Cuándo vamos a reconocer que hemos sido nosotros? Por causa de que no podemos entender. Por causa de que no lo comprendemos todavía. Cuando pasa el tiempo, hoy yo le platico de las cosas que yo hice antes. Hoy las entiendo. En el momento que las estaba viviendo, me peleaba con mi esposa, me peleaba con mis hijos, me peleaba en el trabajo, me peleaba con el diablo. Usted hubiera visto los ramos que me echaba yo con el diablo. Las oraciones que yo hacía. Guerra espiritual. No, yo era el primero en ponerme la guerra. Échenlo que le traigo ganas. Ahorita me hizo un montón de cosas esta semana. Suéltenme. Y yo me ponía al frente porque quería pelearme con el diablo. De veras, porque yo creía que él era el culpable de todas las cosas que a mí me pasaban. Y sí, en algunas cosas tenía que ver. Pero en la gran mayoría eran malas decisiones que yo había tomado.
Y muchos se quieren pelear con él. Hoy está de moda la guerra espiritual en las iglesias. Y oye usted que gritan y pelean y se echan contra el diablo. Y yo digo, si en verdad entendiéramos qué es lo que estamos haciendo, nuestra oración sería diferente. Yo no encuentro ni a Pablo, ni a Pedro, ni al mismo Señor Jesús haciendo guerra espiritual. Ya le expliqué hace poco que cuando oramos entramos en un ambiente de guerra espiritual. Pero eso es natural. Pero es de andarle gritando al diablo. A menos que sí tengas que hacer una liberación con autoridad. Pero yo he descubierto que el grito, cuando haces una liberación, no es un grito de que quieras dejar sordo al diablo, es un grito de autoridad. Ya me imagino en el ejército, van marchando y de repente el sargento dice, media vuelta. Toda la tropa se sigue de frente, ¿no? Que da la orden tiene que decir, ¡ey, media vuelta! ¿Para qué? Para que escuchen todos. Es una orden que se tiene que captar y que seguir. Por eso cuando haces una liberación, por eso gritas, porque es una orden, pero no es para gritarle al diablo. No tienes que gritarle al diablo. Si Jesús no le estaba gritando al diablo. Pero de repente hay que hablar fuerte, con autoridad. ¿Sí está conmigo? Parece que es una ensalada de muchas cosas, pero no, hay un propósito. Termino con esto. Dice el versículo 13 al final, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, no las entendemos. ¿Por qué no las entendemos? Porque son espirituales. Y las cosas espirituales no se entienden de manera natural, se entienden de manera espiritual. Y cuando tú no entiendes lo que te está pasando, cuando no sabes lo que te está pasando, cuando no comprendes por qué te está pasando lo que te está pasando, es porque nos hace falta discernir espiritualmente lo que nos está pasando. ¿Y quién nos va a ayudar para eso? El Espíritu Santo. Por algo el apóstol Pablo dice, no contristen, o no contristéis, perdón. No contristen, no entristezcan pues al Espíritu Santo. No lo entristezcan. Con su comportamiento, con su actitud, con su manera de hablar, con su manera de ser, con los lugares a los que van, con las cosas que hacen, con las cosas que piensan. No lo contristen. ¿Para qué no lo debemos de contristar? Para que no se aparte de nosotros. Porque si el Espíritu Santo se aparta de nosotros, hermanos, en sí, a veces no damos una. Ahora sin el Espíritu Santo estamos arruinados. Y Dios no quiso dejar al Espíritu Santo fuera de nosotros, sino que Dios decidió que nosotros fuéramos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo morara en nosotros, habitara en nosotros, viviera dentro de nosotros. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo dentro de nosotros? Ay, para ser espirituales. No, para poder entender cómo tenemos que vivir. Necesitamos al Espíritu Santo para saber qué hacer, qué palabras hablar, qué cosas hacer, en qué lugares debes de estar. Mañana, ¿sabe usted dónde va a estar? ¿Sabe usted lo que va a hacer mañana? No, ya mañana Dios dirá. Y como usted no sabe escuchar al Espíritu Santo, entonces no oye nada y no hace nada. Y mañana se le va el lunes, igual se le va el martes, luego llega el miércoles y dice, ¡ay, es miércoles y no he hecho nada! Como los últimos 20 años, porque no sabemos lo que el Espíritu Santo quiere. Y se te va a ir la vida. Y vas a llegar al final de tus días y vas a voltear para atrás y decir, ¿qué hice con mi vida? Y vas a decir otra vez, ¡ay, ya me llegó miércoles otra vez!
sin saber qué hacer con tu vida. Mucha gente dice, no, no hagas planes, porque dice Dios que no hagas planes. No es cierto, Dios dice que hagas planes, pero que no te jactes de tus planes, eso sí dice. Dice el Señor en una palabra, dice, no digas, mañana iré y compraré y haré esto y negociaré. No, necio, no sabes si llegará hasta mañana. Y mucha gente dice, ¿ya ves? ¿Cómo dice Dios que no hagas planes? No, pero lee más adelante, dice, si tú haces planes, di, primero Dios, iremos y negociaremos y compraremos. Dice, haz planes, pero incluye a Dios en tus planes. Y nosotros hacemos una vida sin Dios, o queremos hacer planes sin Dios. Incluye a Dios a tus planes. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. No está diciendo no hagas planes, está diciendo haz planes, pero incluye a Dios. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo, para poner lo espiritual con lo espiritual y lo natural con lo natural. Y entonces tú sabrás qué viene de Dios, qué viene del diablo, o qué son consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Y podrás decidir y tomar una mejor decisión. ¿Sí está conmigo? El apóstol Pedro finalmente entendió lo que el Señor Jesús le explicó. En esa noche que le lavaban los pies, cuando le dijo, ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Pedro finalmente lo entendió. En una ocasión, el Señor Jesús le dice a Pedro, le explica en pocas palabras cómo es que iba a morir Pedro. Pedro, llegará el día en que no podrás valerte por ti mismo. Tú querrás ir a algún lado y no podrás ir allá, irás a donde te lleven. El Señor Jesús le dice eso a Pedro. Y Pedro dice, no, jamás dejaré que me lave los pies. Pedro no entiende en ese momento, pero el mismo apóstol, creo que es Juan el que dice esa parte, dice, pero estas palabras las decía para que entendieran la forma en cómo habría de morir. Hay cosas que no entiendes ahora. Quizás haya mensajes aquí en la iglesia. Mire, gracias a Dios por el internet, porque ahora todos esos mensajes están ahí. Y usted los puede volver a escuchar. Y a lo mejor al principio no los entendió. Vuélvalos a oír. Y si algún mensaje le gustó, compártalo. Si usted dice, ay, este mensaje está bueno para fulano, es bueno para mí, pero es bueno para fulano, envíeselo. Y que escuche este mensaje. Porque sabe, ahora no lo entendemos, pero tenga por seguro que lo entenderá después. Pero es mejor que usted lo entienda en el lugar correcto, con el resultado correcto, a que esté usted después, no sé, pobre, endeudado. Pobre y endeudado, diga, ah, ya entendí. O que después esté en el hospital enfermo, internado, y diga, ah, ya sé por qué el doctor me dijo que no comiera esto. Ah, ya entendí por qué tenía que cuidar mi salud. Mejor que lo entienda ahora, ¿o no? ¿O cómo lo quiere entender? Ya lo expliqué en varias ocasiones que aprendemos de dos maneras. ¿Cómo aprendemos? ¿Por el consejo o por el pellejo? Así aprendemos, no hay otra forma de aprender. ¿Aprendes por el consejo o aprendes por el pellejo? ¿Cómo quiere aprender, hermano? ¿Cómo quiere aprender? El consejo. ¿Sabe quién es el mejor consejero? El Espíritu Santo. Él es el mejor, no su comadre. No es el terapeuta, el psicoanalista. Mire, no menosprecio a ningún profesional de la salud, ninguno. Mis respetos para todos ellos. Su trabajo les costó estudiar. Pero el mejor de todos es el Señor Jesús. Amén. Y a mí si un psicólogo me dice, no, es que tiene problemas de conducta. No, a mí la Biblia me dice que le hace falta unos cuerazos. No, es que es un niño hiperactivo. Tiene problemas de comportamiento, de identidad. No friegue, a ver cómo se le quita la identidad, cómo recupera la identidad. Ay, pastor, usted es muy violento. ¿No?
Funciona. Pero ahora preferimos escuchar a alguien que no sabe. ¿Sabe quiénes son los maestros? Con todo el respeto, mejor que me metan en dudas. Es que a mí me molesta tanto que se le crea más a una persona que no conoce ni tu cuerpo, que no conoce cómo es el corazón humano, cómo es el alma, que se le crea más a alguien así que a Dios. Pero bueno, cada quien su entendimiento, cada quien la voz que escuche. Y el consejo que yo les doy es: escuchen al Espíritu Santo. Usted y yo deberíamos de oír al Espíritu Santo. Quizás allá afuera prefieran escuchar a otros. Hay quienes tienen como estilo de vida escuchar, por ejemplo, ¿cómo se llama este muchacho de la radio? ¿Cómo? Toño Esquinca. Esquinca o Estinca, no sé. Pero a yo conozco gente que no pueden estar el día sin escucharlo. No, es que él me hace la vida, me hace el día, me hace... No, hombre, es que escucharlo él te cambia. Y yo lo he escuchado. Sé de lo que estoy hablando, porque lo he escuchado. Y no es así, créeme, como que la gran maravilla. Hay otro. Mariano soy. No, Mariano se la sabe todas, No, sabe leer muy bien. Es lo que sabe. Sabe leer muy bien, es un buen declamador, perfecto orador. Pero hermano, ¿quiere el mejor consejo? El Espíritu Santo. No menosprecio lo que ellos hacen, mis respetos para sus profesiones. No estoy diciendo que ellos están mal, lo que estoy diciendo es la gente que cree que sin ellos su vida está mal. Ellos hacen su trabajo y lo hacen bien. Mis respetos para ellos. El problema es cuando ponemos nuestros ojos en otros. Paulo Coelho, sus libros son la octava maravilla del mundo. Y son muy buenos recapituladores, son muy buenos antologistas. O sea, eso sí saben hacer, saben dónde buscar. Pero, hermano, ¿quiere el mejor consejo? Está aquí. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y en lo que usted aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque a lo mejor se pregunta, y pastor, ¿y cómo sé que es el Espíritu Santo el que me está hablando? En lo que usted aprende a escuchar y a distinguir la voz del Espíritu Santo, lea esta. Esta es la voz del Espíritu Santo. Es su palabra. Él la inspiró. En lo que usted sabe, porque usted oye que yo digo, el Espíritu Santo me habló, Dios me dijo, usted oye eso que yo digo. Usted puede decir, ay, pastor, ¿cómo oye? ¿Cómo es que está oyendo voces? ¿Cómo es que él dice que Dios le habla? Hace poco escuchaba una hermana que decía, daba un testimonio y decía, el pastor dice que Dios le habla, ahora yo sé que Dios habla, porque ya entiendo cuando Dios habla. Y a mí me dio gusto oírlo, saber que Dios le está hablando y que ella entiende cuando Dios le está hablando. Pero de aquí a que eso suceda, hermano, en su vida, entonces dice, es que yo no sé si es Dios o soy yo, o las quesadillas que me cené. En lo que usted descubre que es, aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquí está. Aquí Dios le va a decir cómo hacer, derecha, izquierda. Pastor, ¿qué hago? ¿Me voy a la derecha o a la izquierda? Vea. No con necios. No con tontos, no con gente corrupta. No corrompas tu alma. Ve, mantente recto. Ni derecha ni izquierda. De frente. Bueno, hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y este es un buen consejo. Es una buena fuente de la voz del Espíritu Santo. En lo que usted aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Voy a orar para que cuando el Espíritu Santo le hable, usted sepa que es el Espíritu Santo. Y que yo sé que los demonios escucharon también este mensaje. Nada más que ellos no se van a arrepentir, usted sí. Y yo sé que algunos demonios querrán hablar a ustedes haciéndose pasar por Dios. Ahora no se asusten, dicen, ay, ¿yo le qué voy a oír? No se asusten.
Porque nosotros hemos pedido al Padre y el Señor Jesús dijo, si tú pidieras a tu Padre un pan, no te da una piedra. Si pides un huevo, no te da un escorpión. Si pides un pez, no te da una serpiente. Dice el Señor Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas juntamente con el Espíritu Santo. Así es que necesitamos al Espíritu Santo. Y si vamos a orar ahorita porque el Espíritu Santo sea el que hable, así será. Nada, absolutamente nada, ni nadie más hablará su vida. ¿Estamos? Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Empiece, hermano, empiece usted a orar. No espera que yo le guíe, todavía no. Pero empiece usted a orar, a ponerse en contacto con Dios. Entre en comunión con Dios. Bendito Padre, te necesitamos hoy. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, ven ahora. Ven, Señor, a nuestro corazón. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Solicitamos al Padre, en el nombre de Jesús, que venga la llenura del Espíritu Santo, para que podamos oír y ser atentos a su voz, para poder entender hacia dónde tenemos que movernos, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que conducirnos. De manera, Señor, que si ahora no lo entendemos, podamos entenderlo después, pero que sea por medio de la voz del Espíritu Santo. Hoy te necesitamos más que nunca. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y llena, Señor, nuestras vidas. Llena, Señor, nuestro corazón. Ven, Señor, llénanos hoy de tu presencia. Ven, Señor, satúranos con tu presencia. Oh, Señor Jesús, te necesitamos, Señor.